Señoras, señores, muy amados hermanos todos en Cristo nuestro Rey. Vamos a desarrollar el tema que lleva como título El alma mística de San Ignacio. Estamos terminando el año ignaciano, conmemorando el 5º centenario del nacimiento de San Ignacio de Loyola. Y tanto el Instituto como la Legión de Cristo Rey tenían que hacerse presentes para celebrarlo y para exaltarlo. Los padres y hermanos del Instituto lo veneramos como patrono principal y todos los y las ejercitantes se han nutrido de su doctrina, de su espíritu, de su alma, a través principalmente de los santos ejercicios espirituales. El Papa nos habla de su transformación interior de San Ignacio, que se refleja en el admirable librito de los ejercicios, del que él, dice el Papa, fue el primer ejercitante. Y también, dice el Papa, los ejercicios espirituales y en general la espiritualidad ignaciana siempre han gozado de gran estima en la Iglesia, como lo atestiguan los diversos documentos pontificios, incluso encíclicas, como la Mes Nostra de Pío XI, y como confirman innumerables eclesiásticos y laicos que deben a estas prácticas espirituales el inicio o el renovado impulso de su vida espiritual. De aquí el compromiso específico de los hijos de San Ignacio de no descuidar ese precioso medio de santificación que la providencia ha dado a la compañía para el bien del pueblo de Dios. Hablar hoy, amados hermanos, de San Ignacio de Loyola, diría yo que es un verdadero atrevimiento, es una osadía. ¿Por qué? En primer lugar, digamos, porque es un santo todavía, casi diría yo, desconocido o mal conocido, ignorado. Es un santo, además, y tenía que serlo por su espiritualidad fuerte, sublime, impopular. Yo diría, quizá el santo más impopular, de alguna manera. Es realmente un contraste entre lo que simboliza, significa San Ignacio, toda su personalidad, con el ambiente de la época en que vivimos. No hay nada, diría yo, más antagónico, más opuesto. Hablar de un hombre como Ignacio de Loyola, el hombre, diríamos, típicamente reflexivo, profundo, en una época como la nuestra, siempre hablo en líneas generales, claro está, sin ánimo de ofender a nadie, pero en líneas generales digo, una época que se caracteriza, entre otras cosas, por la superficialidad, por la disipación de la vida.
por la anticultura incluso. Hablar de un hombre como Ignacio de Loyola, que nos enseña cómo él practicó la mortificación, la penitencia, en una palabra, una vida austera en todos los aspectos. Hoy, en medio de esta bacanal de hedonismo y de esta obsesión o psicosis o enfermedad del sexo, de la búsqueda rabiosa, insaciable del placer, de pasarla bien, de disfrutar de la vida. Qué contraste, ¿verdad? Hablar de San Ignacio de Loyola abanderado de la obediencia, palabra hoy día que realmente es insoportable para el mundo. Hoy, en la época de las libertades, de las democracias, del liberalismo, de la liberación, del libertinaje, del libre examen. ¡Qué contraste! En una palabra, amados hermanos, hablar de un gigante, y perdónenme, en la época de los enanos o en la época de la mediocridad. Realmente es un verdadero atrevimiento, casi diría una locura, es exponerse a hacer el ridículo. Pero lo vamos a hacer con mucho gusto. Además ya estamos acostumbrados a hacer el ridículo. Es un santo en consecuencia de una tremenda actualidad, justamente, por lo ya dicho. Y uno comprende, yo comprendo muy bien, y cuántas veces lo he dicho, que algo tendrá San Ignacio, todos los santos por supuesto, pero sin hacer comparaciones que suelen ser odiosas, pero algo tendrá San Ignacio, y vamos a tratar de verlo, de meditarlo, que exaspera, diría, al demonio, a Satanás, y que ha hecho y ha conseguido, en buena parte, el demonio, digo, ha conseguido justamente el que San Ignacio pase casi desapercibido. Pues bien, vamos a entrar ya en materia, después de este breve preámbulo, y vamos a dividir, para proceder con cierto orden, porque la materia es demasiado abundante, dividiendo el tema en tres partes. En la primera, veamos, aunque sea sintéticamente, cuál es el sustrato, por así decirlo, cuál es o cuáles son los presupuestos, diríamos, de la mística de San Ignacio. Por aquello de que la gracia supone la naturaleza y que Dios cuando predestina a los santos, a sus santos, ya les da un natural, una naturaleza apropiada, apta para recibir esos dones, no solamente sobrenaturales, sino extraordinarios, extraordinariamente diríamos sobrenaturales, dones especialísimos. Y por poco que analizamos las raíces históricas, geográficas, personales de San Ignacio de Loyola, echamos de ver realmente un hombre, como ya dijimos, de una extraordinaria personalidad, un verdadero gigante del espíritu. Lo que ocurre es que esa grandeza que hay
que está ahí, diría, metida, ¿no?, en San Ignacio de Loyola, ha quedado como encubierta, como oculta, misteriosamente, no solamente en y por la historia, las razones dichas anteriormente, sino por culpa del mismo San Ignacio, culpa entre comillas, es decir, como pasa en los santos en general, por culpa, diríamos, de su humildad, de su extremada sencillez, de ese como aborrecimiento que él sentía, y veremos, contra sí mismo, propio de los santos, por otra parte. De manera que corremos el riesgo como de pasar de largo, digamos así, y no captar toda esa grandeza, vuelvo a repetir, oculta dentro de esa gran sencillez, de esa gran simplicidad, digamos, de esa heroica, sublime humildad. ¿Cuál es la época, el momento histórico en que aparece Íñigo de Loyola, un 1 de junio de 1491? San Ignacio nace, pues, diríamos, a caballo entre dos grandes edades, una que culmina y otra que empieza, digamos, entre la Edad Media y la Edad Moderna. Entre la Edad Media, del cual es un dignísimo y autorizado representante, en otras palabras, un hombre profundamente tradicional, abanderado de la santa tradición de la Iglesia, y por otra parte que irrumpe en la historia en los comienzos de una nueva era, con sus luces y sus grandes sombras, pero un hombre, bien entendida esta palabra, que se presenta revestido también de cierto aspecto de modernidad, que incluso chocó con los contemporáneos de su tiempo, era inevitable, sobre todo en la estructura que él dio, por inspiración divina, a la Compañía de Jesús. San Ignacio aparece y vive nada más y nada menos que durante el reinado de los reyes católicos. Son palabras mayores, sobre todo por lo que respecta a la reina. Esperamos verla pronto en los altares, a pesar de la furia de la leyenda negra para impedirlo. Isabel la Católica. En la época del emperador Carlos V, del gran Felipe II. Es decir, una época de gigantes, en lo divino y en lo humano. Íñigo de Loyola, paje de Juan Velázquez de Cuéllar, gentilhombre del virrey de Navarra, un hombre que se desenvuelve ya desde su juventud por esos avatares de la vida, las circunstancias históricas, al perder de temprana edad a su madre, incluso se piensa que tal vez a lo mejor ni la conoció o la recordó, y se encuentra en ese ambiente de la nobleza española, de ese siglo de oro, único en la historia de los pueblos, podríamos decir, representante dignísimo de la contrarreforma, contra a la falsa reforma de Lutero, o de Erasmo, o de Calvino, no digamos ya de Enrique VIII de Inglaterra, época de la conquista de Granada y del descubrimiento y conquista de nuestra América, a justo título llamada América Española, Hispanoamérica, 1492, como sabemos, época en donde florecen al máximo esas tres grandes órdenes religiosas, sin desmerecer en nada a todas las demás, por supuesto, pero me refiero concretamente a España, la Orden Ínclita de Santo Domingo,
la reforma del Carmelo, de esos dos gigantes que se llaman Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Y en tercer lugar, la ínclita Compañía de Jesús. Y muere el 31 de julio de 1556 a la edad de 65 años. El gran Papa Pío XII, en un célebre radiomensaje dirigido al pueblo español el 21 de julio de 1956, conmemorando precisamente el cuarto centenario de la muerte de San Ignacio, lo describe sucintamente de esta manera tan hermosa. Aquel adolescente apuesto y generoso, dice el Papa, aquel joven fuerte, prudente y valeroso, que hasta en sus desviaciones habría de conservar siempre sus aspiraciones hacia lo alto. Aquel hombre maduro, animoso y sufrido, de gran corazón, de espíritu naturalmente inclinado a cosas grandes, y sobre todo aquel santo, en cuyo pecho se diría que entraba el mundo entero, encarnaba, sin saberlo, lo mejor de los valores y de las virtudes de su estirpe, y era, como muy bien se ha dicho, la personificación más viva del espíritu español en su edad de oro, por su nobleza innata, por su magnanimidad, por su tendencia a lo fundamental y a lo esencial, hasta superar las barreras del tiempo y del espacio, sin perder nada de aquella riquísima humanidad que le hacía vivir y sentir todos los problemas y todas las dificultades de su patria y de su siglo, en el gran cuadro general de la historia de la Iglesia y del mundo. Lo que maravilla en los arrobos más sublimes de los místicos españoles de su tiempo, lo que se puede admirar en los grandes teólogos que entonces brillaron, lo que encanta en las páginas inmortales de los escritores que todavía hoy son modelo de una lengua y de un estilo, lo que tantos gobernantes, políticos y diplomáticos supieron poner al servicio de aquel imperio donde el sol no se ocultaba, de todo ello hay un reflejo en el alma de Ignacio, al servicio de un ideal muy superior, sin que por ello pierda lo que tiene de propio y de característico. Era pues conveniente que la España de hoy, hija legítima de la España de ayer, aclamara en este momento a uno de los hijos que más la han honrado. Y el célebre escritor, historiador Menéndez y Pelayo, dice: Ignacio es la personificación más viva del espíritu español en su edad de oro. Ningún caudillo, ningún sabio influyó más poderosamente en el mundo. Y si América es católica y la otra media Europa no es protestante, a él, a San Ignacio principalmente, se debe. Veamos ahora, también brevemente, el marco geográfico, que por supuesto tiene su importancia en la forja, diríamos, en la fragua de este alma mística de San Ignacio. Un pueblito de la Vasconia, Azpeitia, una especie como de castillo, la Casa Torre, como se la llamaba, de las familias nobles de Loyola y Oñaz, una aldea pequeñita en un valle hermosísimo, frondoso, entre montañas, sobre todo la famosa montaña llamada el Izarraiz, piedras recias, entre los grandes muros, escudos de armas, recuerdos de la guerra, de las hazañas de estas familias de alguna manera legendarias. Un mundo aislado, en una palabra, de la civilización urbana. Reliquias, cuadros de gran valor. Entre ellos destaca un cuadro de la Anunciación de la Santísima Virgen
regalado justamente por la reina Isabel, la ermita del pueblo, todo este ambiente de recia austeridad, de soledad, un clima, diríamos, de retiro espiritual. Ahí nació, ahí se incubó, ahí se gestó, ahí vivió, ese aire respiró el niño Íñigo de Loyola. Ahí pasó los primeros años de su niñez, de su juventud. Pero lo más importante, claro está, lo más característico, lo que más tenemos que destacar es precisamente ese aspecto humano, ese natural o esa naturaleza, ese temperamento, ese carácter y más adelante esa personalidad humana de Íñigo López de Loyola, el hijo menor, el Benjamín, de una familia cristiana de tradición de 11 hijos. Su padre murió cuando él, Ignacio, tenía apenas 16 años. Y como decíamos antes, su madre tuvo que morir antes, incluso se piensa, con fundamento, que tal vez el mismo San Ignacio no la recordaba, porque sería muy niño. Es también significativo que San Ignacio no nombra nunca habla para nada de su madre, una gran señora, ¿no? Es decir, que San Ignacio vivió en un ambiente hasta cierto punto de soledad. Y claro, le gustaba el silencio del valle rodeado de montañas. A tal punto que él decía que pensaba irse a la Cartuja de Sevilla, aunque Dios tenía sobre él otros planes. Y su secretario particular, el padre Polanco, decía de San Ignacio que era de temperamento recio y valiente, y lo demostró toda su vida, hasta la muerte, y más aún animoso para acometer grandes cosas. Un espíritu realmente, tremendamente magnánimo. Un hombre, diría yo, que ha nacido para lo grande, para cosas grandes. Distingamos, amados hermanos, 5 características o rasgos, aspectos de esta gran personalidad. Comencemos por el caballero, leal vasallo de la corte del rey católico, amante y defensor de sus tradiciones, de los Loyola Oñaz. Como él dice en su autobiografía, se deleitaba en ejercicio de armas, en ganar honra. Era muy dado a los libros de caballerías, lo mismo que Santa Teresa de Jesús cuando era joven, cuando era niña, una cosa muy corriente en aquel entonces. Se destacó heroicamente en la defensa del sitio de Pamplona, en la guerra contra los franceses, de tal manera que cuando ya estaban sus compañeros dispuestos a la rendición, él no quiso rendirse y los convenció para seguir luchando hasta morir, hasta que una bombarda, como se decía en aquella época, le quebró una pierna y entonces cuando él cayó herido en la defensa de esa fortaleza, automáticamente ya se rindieron a los franceses. Ya destacaba, diríamos, como valor, como arrojo, como valentía, como hidalgo. Esta herida, cuando uno continúa leyendo la vida de San Ignacio, se da cuenta que en el plan de Dios tuvo una significación muy profunda. Nos recuerda, por ejemplo, cuando Cristo se aparece a Saulo
después el gran apóstol San Pablo, camino de Damasco, ¿no? Como lo tiró por tierra, o como también el ángel hirió en un muslo a Jacob, como cuenta el Antiguo Testamento. Es decir, como la gracia de Dios ya le hirió, le tocó. La fúlgida belleza de un alma a quien la verdad, a quien la gracia de Dios, yo diríamos a quien la realeza de Cristo ha hecho violencia, le hace caer por tierra. Y entonces Íñigo, convaleciente en el castillo de Loyola, que yo tuve la gracia de visitar y de venerar devotamente, fue obligado, a permanecer inmóvil durante su convalecencia después de esa curación que él sufrió sin pronunciar un grito ni un mínimo gesto de dolor, solamente apretando los puños y cerrando los labios, un hombre de una voluntad terrible, un gigante verdaderamente. Y entonces la divina providencia ahí le obligó a pedir un libro para entretenerse. Todavía era mundano, dado las cosas vanas de este mundo, como él lo dice textualmente al comienzo de su autobiografía. Hasta los 26 años de edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo de ganar honra. Pues bien, qué casualidad, divina providencia, entre paréntesis, que en el castillo, en esa fortaleza, no había en la biblioteca más que 2 libros, la vida de los santos y la vida de Cristo. Y para no aburrirse, se resignó y los pidió para leerlos. Y ahí entonces la gracia de la conversión comenzó a trabajar en su alma, en su corazón. San Ignacio, como buen caballero, tenía unos sentimientos muy profundos del honor y de la gloria. El honor, sabemos, es el testimonio que se da a alguien por sus excelencias, sobre todo, dirá Santo Tomás, por sus virtudes. Y el efecto de ese honor que se le da, que es la gloria. Y él, claro, ya desde niño, diríamos, había mamado las grandes gestas, las grandes hazañas de los grandes caudillos, de los grandes caballeros, personificados en la legendaria e histórica figura del mío Cid, del Cid campeador, y otros por el estilo, los claros varones de Castilla, y había quedado siempre admirado, alucinado, entusiasmado, fascinado por la valentía, la grandeza y el sentido, repito, del honor, de la honra, de la gloria, de hacer grandes cosas en honor de sus reyes, de sus príncipes, a los cuales ellos servían. De ahí también ese sentido de la nobleza, de la lealtad, de la fidelidad a los que ellos servían como gentiles hombres, y de ese arrojo para exponer incluso la vida y aceptar, si fuese necesario, la misma muerte como supremo acto de lealtad, como supremo acto de valentía, de fidelidad a un ideal. Estos sentimientos naturales ya, temperamentales, en San Ignacio, él los vuelca ya en una dimensión, por supuesto, sobrenatural, en los ejercicios espirituales. Bastaría recordar las célebres meditaciones del llamamiento del Rey temporal y del Rey eternal, de Cristo Rey, y de las 2 banderas, hasta llegar a el tercer grado de humildad.
Decía Giovanni Papini, gran admirador de San Ignacio, su forma mentis, es decir, su mentalidad, siguió siendo siempre caballeresca y militar. Su concepto del mundo es feudal y guerrero. Dios es el emperador. San Ignacio le llamará su divina majestad. Y todo debe converger en gloria suya. Es la bandera que enarboló siempre San Ignacio, ad maiorem Dei gloriam, a la mayor gloria de Dios. Por eso fue llamado, a justo título, caballero andante de la Iglesia, campeón del Rey de Reyes, caballero andante a lo divino y otros títulos semejantes. Hay un segundo aspecto de su temperamento. Es el romanticismo. Íñigo de Loyola, como todo caballero, fue realmente un romántico. Dentro de esa fiereza, de ese aspecto viril, guerrero, valiente, hasta el heroísmo, casi temerario diríamos, sin embargo, al mismo tiempo encontramos un gran corazón, un verdadero enamorado. Y él, en su autobiografía, lo describe o se describe de esta manera: de muchas cosas vanas que se le ofrecían, habla en tercera persona, pero se refiere a él mismo, una tenía tanto poseído su corazón. Esto lo subrayo porque, por lo general, la gente imagina un San Ignacio frío, calculador, diplomático, minucioso, disciplinado, austero, penitente, pero se pierde, diríamos, no se da cuenta que, sin dejar de ser verdad, hay un gran corazón dentro, hay una gran pasión, un hombre que se enamora fácilmente, un verdadero romántico, en el sentido tradicional, noble de la palabra. Y de muchas cosas vanas que se le ofrecían, una tenía tanto poseído su corazón que se estaba luego embebido, absorto, en pensar en ella 2 y 3 y 4 horas sin sentirlo, sin darse cuenta. Se pasaba hasta 4 horas sin darse cuenta, imaginando lo que había de hacer en servicio de una señora, de una mujer. Pero no una mujer cualquiera, no. Los medios que tomaría para poder ir a la tierra donde ella estaba. Los motes, es decir, los requiebros, los piropos, diríamos hoy, ¿no? Las galanterías del caballero, no las groserías de ahora, nada que ver, la galantería del caballero, las finezas que tomaría, las palabras que le diría, los hechos de armas que haría en su servicio. Y estaba con esto tan envanecido que no miraba cuán imposible era poderlo alcanzar, porque la señora no era de vulgar nobleza. La mujer de sus amores no era de vulgar nobleza, no era condesa ni duquesa, mas era su estado más alto que ninguno de estas. San Ignacio nunca reveló, por modestia, quién era esa dama de sus ensueños, de sus amores, mas no de sus amoríos, porque era inalcanzable, y todas las posibilidades, las conjeturas, hacen pensar a los críticos que se trataría de la infanta Catalina de Austria, hija menor nada menos que del emperador Carlos V, que según los historiadores era un monumento de belleza, de delicadeza, de finura exquisita, una mujer realmente extraordinaria. Pero claro, estaba en un nivel social inalcanzable.
solamente por la imaginación, por la fantasía, el romántico, ¿no? Hasta en eso San Ignacio no se contentaba con cualquier cosa, siempre lo más grande. Ni duquesa, ni marquesa, ni princesa, tenía que ser una reina. Y este espíritu romántico lo tuvo siempre, por supuesto que después purificado, sublimado, diríamos, transformado, mejor todavía, por la gracia santificante y dirigido, en consecuencia, a la que fue realmente y definitivamente hasta su muerte la dama de sus amores, su Dulcinea, entre comillas, la Santísima Virgen, la Madre de Dios, la emperatriz y la reina de todas las reinas. En los ejercicios, solamente me limito a notarlo, en las reglas de discreción de espíritus, por ejemplo, en la regla número 12 de la primera semana, dice él: el enemigo se hace como mujer en ser flaco por fuerza y fuerte de grado, porque así como es propio de la mujer cuando riñe con algún varón perder ánimo dando huida cuando el hombre le muestra mucho rostro, y por el contrario, si el varón comienza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y tan sin mesura. De la misma manera es propio del enemigo enflaquecerse y perder ánimo, dando huida a sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentaciones del enemigo, haciendo el opposito per diametrum, lo diametralmente opuesto a la tentación. Y por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay bestia tan fiera sobre la haz de la tierra como el enemigo de naturaleza humana en prosecución de su dañada intención con tan crecida malicia. San Ignacio tenía, cuando no era todavía San, sino meramente Íñigo de Loyola, experiencia de lo que era justamente esas rondas nocturnas o callejeras de los caballeros, las riñas y los duelos, y de los encuentros y de las diversiones con las mujeres. Él mismo, de una manera muy, diríamos, sutil, o de una manera muy delicada, lo dice, lo reconoce en su autobiografía, ¿no? Incluso se sabe por la historia, como fue acusado y tuvo que presentarse ante el juez con algunos compañeros a raíz, después de algunos de estos altercados, de estas rondas de amoríos y de caballeros y mujeres, etcétera, etcétera. Siempre queda, ¿no?, en el fondo ese romanticismo. Lo mismo que en la regla 13. Asimismo, dice, el demonio se hace como vano enamorado. Vano enamorado. Él también fue vano enamorado antes de su conversión, en querer ser secreto y no descubierto. Porque así como el hombre vano, que hablando a mala parte requiere a una hija de un buen padre o a una mujer de buen marido, quiere que sus palabras y sus acciones sean secretas, y al contrario le displace mucho cuando la hija al padre o la mujer al marido descubre sus vanas palabras e intención depravada, porque fácilmente colige que no podrá salir con la empresa comenzada. De la misma manera, cuando el enemigo de naturaleza humana, el demonio, trae sus astucias y suasiones o persuasiones a la ánima justa, quiere y desea que sean recibidas y tenidas en secreto, mas cuando las descubre a su buen confesor o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, mucho le pesa, porque colige que no podrá salir con su malicia comenzada en ser descubiertos sus engaños manifiestos. Y en la regla 14, asimismo el demonio se hace como un caudillo para vencer y robar lo que desea. Todo esto San Ignacio lo había vivido en su niñez, lo había visto y en su juventud. Porque así como un capitán y caudillo del campo, asentando su real y mirando las fuerzas o disposición de un castillo, le combate por la parte más flaca,
de la misma manera el enemigo de naturaleza humana, rodeándonos, mira en torno todas nuestras virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos halla más flacos, más débiles, el punto débil, y más necesitados para nuestra salud eterna, por allí nos bate y procura tomarnos. Este fue el ambiente que él vivió en su juventud hasta sus aproximadamente 26 años. Ese enamoramiento, ya más adelante en el plano sobrenatural, que culmina en lo que él denomina tercer grado de humildad, sobre el cual volveremos, porque es realmente el punto cumbre, diría, del esquema de los ejercicios, es decir, la locura de amor, el enamoramiento. Tercer grado, humildad perfectísima, es a saber cuando, incluyendo la primera y la segunda, los dos primeros grados, supuesto que evito el pecado mortal y el venial deliberado, siendo igual alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parecer, asemejarme más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno de ellos que honores mundanos, vanos, del mundo, y desear más ser estimado por vano y loco, la locura, por Cristo, que primero fue tenido por tal, antes que por sabio ni prudente, según el mundo. Este es el Íñigo de Loyola, convertido de caballero en peregrino, cuando a pie o con su mula y su cojera, cojeando, emprende esta peregrinación, primero a Montserrat, después a Manresa, y después a Barcelona, y después nada menos que a Tierra Santa, a Palestina, y después vuelve, y después de nuevo Salamanca, Alcalá, de Henares, y por último París, y después Roma. El peregrino, como así se le llamaba comúnmente, o también como le llamaban el hombre del saco, porque iba todo desarrapado. La locura de desprenderse, despojarse de todo para revestirse la librea de Cristo, la vestimenta de Cristo. Esa locura de amor que le lleva a estudiar con los niños el catecismo, siendo objeto de burlas, de risas, mendigando de puerta en puerta, durmiendo en la calle o por limosna en los hospitales, abandonado totalmente a la divina providencia, exponiéndose incluso en esos largos viajes a morir, ¿no? Porque a veces se encontraba en situaciones sumamente comprometidas, era tenido por sospechoso, por ladrón, asaltante, pasando incluso entre dos fuegos, como por ejemplo en Italia, donde estaban en guerra en aquel momento, maltratando su cuerpo con austeridades, abstinencias y penitencias hasta arruinar totalmente su salud. Se cuenta en la historia que cuando murió en Roma, al hacer la autopsia, se le encontraron el hígado lleno de piedras, los pulmones destrozados, el estómago destrozado, por cualquier cosa que comía y sobre todo por lo que no comía, penitencias que realmente eran verdaderas locuras. Fue apaleado, apedreado, encarcelado, acusado de sospechoso de herejía, que era lo peor que le podía ocurrir a un caballero y a un español en aquella época. Por su natural, deseaba ir desnudo, dice él,
con plumas y todo, para hacer el ridículo, y ser tenido por loco. Y ser tenido por loco. Verdaderamente, cuando leemos, por ejemplo, las aventuras del célebre, simpático hidalgo Don Quijote de la Mancha, encontramos ciertas analogías, ¿no? Quijote de Dios, ¿no? Aventurero de Dios, peregrino de Dios. Don Quijote también, soñando en las hazañas que iba a hacer en honor de su Dulcinea querida. Íñigo de Loyola también, en honor de Cristo, su Rey divino, de la Virgen Nuestra Señora, su reina. El Quijote tenido por loco, San Ignacio lo mismo. El Quijote que vive del ideal, de los ideales, el idealista, ¿no? Que vive su mundo. San Ignacio también, aunque con los dos pies bien en la tierra, por supuesto. Podríamos hablar, y solamente lo señalo por falta de tiempo, del humanismo ignaciano, un rasgo también característico. Un tercer aspecto es su espíritu, su temperamento, su carácter tremendamente reflexivo. No introvertido, para nada, todo lo contrario, pero sí introspectivo. Ya por naturaleza, un hombre acostumbrado a entrar dentro de sí, a analizarse, a controlarse, sus pensamientos, sus afectos, sus palabras, sus obras. Se paraba a pensar, esta expresión de él mismo en su autobiografía, se paraba a pensar lo que significaba lo que estaba leyendo o lo que estaba sintiendo en su corazón. Aquí comenzó lo que después se llamaría y llamamos ahora el discernimiento de los espíritus. San Ignacio, que es, digamos, un maestro en la materia del discernimiento espiritual, es decir, de saber juzgar, distinguir, discernir la diversidad de los espíritus, el bueno y el malo, o el propiamente humano o natural, como él lo escribe también en las célebres reglas de los ejercicios. Sus expresiones reiteradas como reflectir, es decir, reflexionar, entrar dentro de mí, considerar, advertir, repasar la historia de su vida, como diría también en el ejercicio de los pecados. Y cuando él se autoanalizaba, entonces comenzó a discernir y a descubrir, por una parte, las mociones, los movimientos, los pensamientos que venían del buen espíritu y, por el contrario, los del mal espíritu. De ahí nacieron los propósitos de cambiar de vida. Comenzó él, evidentemente, a desengañarse de su vida pasada. Evidentemente que fue una vida no santa, desde luego, él mismo lo confiesa humildemente, sin reparos. Pero él se desengaña, toma conciencia del tiempo perdido, de las vanidades del mundo, y por eso él mismo, por ejemplo, en el tercer ejercicio de los pecados de la primera semana, nos dice estas palabras. Concretamente, en los 3 coloquios. El primer coloquio a Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, para 3 cosas. La primera, para que sienta interno conocimiento de mis pecados, interno conocimiento, y aborrecimiento de ellos. Segunda, para que sienta el desorden de mis operaciones, para que aborreciendo ese desorden, las raíces de mis pecados, me enmiende y me ordene. Y tercera,
pedir conocimiento del mundo, para que aborreciéndolo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas. De ahí también, amados hermanos, esa afición al estudio que él tenía, y de ahí también lo que podríamos, y yo me atrevo a decir, ese sentido realista, ese sentido metafísico que él tenía como innato, aún quizás sin darse cuenta, ese ir a la realidad de las cosas, ese ir al fondo de las cosas. De ahí también, entre paréntesis, ese sentido, sentimiento trágico de la vida, trágico por cuanto realista, de la vanidad de las cosas que pasan, de ese idealismo maravilloso, de ese idealismo sublime, envidiable, de deseo del absoluto, es decir, de lo que no pasa, de lo profundo, es decir, de lo no superficial, de lo que no se ve, es decir, de lo que trasciende lo sensible, el alcance de los sentidos. De ahí también ese sentido de simplicidad, de saber reducir todo a pocas, yo diría a una sola idea, como es el libro de los ejercicios espirituales, que no son en realidad más que el desarrollo de una sola idea que él llama el principio fundamento. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor, mediante esto salvar su alma y lo demás tanto cuanto me ayuda para alcanzar mi último fin. Y nada más y nada menos. Y está todo dicho. Es propio de los sabios ser hombre de pocas ideas, de una sola idea, pero llevada hasta sus últimas consecuencias. O dicho de otra manera, hombres de una gran pasión, San Ignacio, un temperamento arrebatadamente, fogosamente apasionado, pero una gran pasión puesta al servicio de un gran ideal. En su caso, como de todos los santos, claro, el ideal de la santidad. El fin último para el cual, en definitiva, Dios nos ha creado, nos ha puesto en este mundo. Él mismo dice que a raíz de esa aparición, tal vez la primera, parece ser, o por lo menos una de las primeras apariciones, visiones de la Santísima Virgen con el niño Jesús en brazos, dice que a partir de esa visión sintió asco, palabra textual, asco de toda la vida pasada, especialmente en cosas de la carne. A partir de ese momento nunca tuvo una sola tentación ni movimiento desordenado de sensualidad. Dice el célebre historiador jesuita especialista, el padre García Villoslada, San Ignacio fue un hombre dotado de una potencia de reflexión tan innata y fuerte que a cada instante lo vemos propenso a replegarse sobre sí mismo. Replegarse para después desplegarse. Misionero apóstol 100%. Pero justamente para ser conquistador, para conquistar, para llegar a los demás, primero tengo yo que entrar dentro de mí. De ahí esa expresión suya, por ejemplo, en las reglas de elección de Estado o de reforma de vida, mirar dónde más la razón se inclina. Después que así he discurrido y raciocinado a todas partes sobre la cosa propuesta, es decir, el tema de mi elección o de mi reforma, mirar dónde más la razón se sobreentiende iluminada por la fe, siempre dentro del plano sobrenatural, por supuesto, se inclina. Y así, según la mayor moción racional y no moción alguna sensual, se debe hacer deliberación sobre la cosa propuesta.
Cuarto aspecto de su personalidad humana: voluntad férrea. Creo que férrea es decir poco, ¿no? De diamante, no sé cómo decirlo. Un hombre de una constancia, de una fortaleza, de una tenacidad, de una perseverancia en sus propósitos, en sus planes. Yo diría en una palabra, de un aguante que asusta, que deja perplejo, terrible. Cuando él se proponía una cosa, la llevaba hasta sus últimas consecuencias y nadie le podía convencer de lo contrario. Y sobre todo, cuando era el Espíritu Santo el que se lo inspiraba, cuando era Cristo Rey el que se lo mandaba o se lo insinuaba, San Ignacio era terrible, ¿no? Iba hasta las últimas consecuencias. Tenía una libertad de espíritu extraordinaria. Lo vemos muy bien en las meditaciones del Rey temporal, cuando dice, por ejemplo, yo quiero y deseo, y es mi determinación deliberada. Esas expresiones que se repiten. Es decir, esa entrega consciente, responsable, del que sabe a lo que se juega y lo que se juega, y a quién se entrega. Y en el final de sus cartas era común terminar con estas palabras textuales: para que en todo su santísima voluntad siempre sintamos la de Dios y aquella enteramente cumplamos. Voluntad, que llega justamente hasta el heroísmo. En la célebre meditación de los tres binarios, lo mismo, sobre todo el tercer binario, que es la aplicación ya inmediata, concreta, práctica de la célebre indiferencia, palabra de San Ignacio, es decir, de la total, plena disponibilidad para elegir lo que más agrada al Señor. Y en esa nota, después del tercer binario, es de notar que cuando nosotros sentimos afecto o repugnancia contra la pobreza actual, cuando no somos indiferentes a pobreza o riqueza, a cualquier criatura, es decir, cuando tenemos algún afecto desordenado, mucho aprovecha para extinguir, para arrancar el tal afecto desordenado, pedir en los coloquios, aunque sea contra la carne, aunque sea contra mis inclinaciones, que el Señor le elija en pobreza actual y que Él quiere, pide y suplica, con tal que sea para servicio y alabanza de la su divina bondad. Se ha hablado del voluntarismo, de la espiritualidad ignaciana, pero hay que entenderlo bien, supuesta la gracia de Dios. Por eso él comienza todas las meditaciones en los ejercicios con la oración preparatoria, principio, fundamento, y con el preámbulo pidiendo la gracia. La iniciativa viene siempre de Dios, del Espíritu Santo. Pero San Ignacio insiste, supuesta, repito, la gracia en el acto de voluntad libre. Porque si yo no quiero, Dios respeta, diríamos así, mi libertad. No basta que Dios me dé la gracia, hace falta que yo corresponda a la gracia.